Elementos. Dagda. Se hallaba sentado en su trono de plata batida, adornado en mullidas y exóticas pieles. Las había con largos pelos negros azabache, hirsutos y blancos como la nieve, de vibrantes tonos amarillos y anaranjados con rayas negras. Le ayudaban a que su poderosa espalda no sintiera directamente el frío metal, aunque el mayor motivo de su presencia era mostrar aquellas pieles como sus trofeos de caza. Aquellos no eran los únicos, a Dagda le fascinaba recolectar trofeos y medallas, así como todo aquello que recordara su grandeza. La sala entera de su palacio de madera se encontraba revestida casi cada palmo con sus logros. Enormes cabezas disecadas de felinos colgaban de las paredes, una bestia de grandes cuernos adornaba la parte central de la pared norte, a su vez la sur mostraba las cabezas de decenas de calaveras humanas, todas ellas fueron tan eficientemente desprovistas de la carne que se mostraban como blancas estrellas que destacaban en la alta pared de madera oscura. Aquellos cráneos pertenecían a quienes fueron sus enemigos más fuertes, pero también había al menos un par de los que clamaban ser amigos cuando vivían. Por lo menos 2 docenas de ellos pertenecieron a lo más cercano a una pandilla que llegó a tener. Eran ya bastante viejos, de los tiempos de su adolescencia. Dagda recordaba, fue el líder de aquellos muchachos, quienes ya lo seguían desde entonces aun a pesar de encontrarse como rivales dentro de aquel horrible lugar. En ese sitio se subyugaba o se era subyugado, no había más. Para él la elección de liderar era tan simple como para sus seguidores hincar rodilla. Dagda, sus seguidores y bastantes varones más fueron seleccionados, llevados a aquel sitio desde su nacimiento, con la finalidad de formarlos para gobernar Fedori. Cada determinadas generaciones, la Ciudad Roja seleccionaba y recibía abiertamente varones recién nacidos. En una especie de ritual abierto al público que según se narraba existía desde los inicios mismos de aquella viciosa urbe y que cíclicamente se repetía cada que Fedori requería de alguna sucesión en su trono. Aquella era la oportunidad que mercenarios, prostitutas y familias abundantes del continente aprovechaban para deshacerse sin remordimientos de una boca más que alimentar. Cientos de niños, ya fuera con linaje o simples bastardos, eran amontonados en los laberínticos pasillos ocultos del lugar que terriblemente los formaría o despedazaría. La gran arena de madera era una suerte de coliseo donde los niños eran criados como brutales guerreros, destinados a ser el gobernante único de aquella ciudad de mercenarios, entretenedores y asesinos, en ese entonces la única urbe de todo el bárbaro y desmembrado continente. Las condiciones de vida que los niños aspirantes encontraban eran más que deplorables. Intencionadamente se privaba a los infantes de toda comodidad o afecto. En las etapas más tempranas los encapuchados tutores proporcionaban siempre un poco menos de lo necesario para vivir. Ya fueran armas que eran el recurso primario más abundante, comida o necesidades menores como calzado y vestido siempre eran lo necesariamente escasas como para motivar la competencia, así volver fieros y despiadados a los chiquillos en desarrollo. Los oscuros y fangosos pasillos que se extendían en el subterráneo de la imponente estructura de madera se transformaban en el grotesco ecosistema de los jóvenes competidores. Aquel era un sitio enorme, siempre oscuro y húmedo, a veces inhóspitamente helado, en otras tantas ocasiones sofocantemente cálido. Existían 2 grandes salones, oscuras cuevas lodosas y goteantes divididas por lo que parecía ser la base de una atalaya destruida casi hasta sus cimientos. Esa extraña disposición volvía el oscuro sitio prácticamente un laberinto, donde siempre sin un horario fijo los tutores arrojaban despojos de alimentos a medio podrir, así como armas oxidadas y deplorables, que los aspirantes tenían que desenterrar dificultosamente del pegajoso fango. Cualesquiera que fueran los regalos que se les otorgaban, eran siempre escasos y cotizados. Dagda se dio cuenta rápidamente de ello y comenzó a obtener recursos mediante su fuerza. Primero, el destino lo separó de los demás cuando, mientras buscaba gusanos para comer entre el fango apestoso, un pinchazo profundo en su talón le indicó la existencia de una vieja daga oxidada. Aquel era de los recuerdos más felices y vivaces que conservaba de su infancia. Un arma ahí te convertía en depredador, te separaba de los demás y ahora aquel fango le entregaba no solo alimento sino también fuerza y protección. Era el destino. Aquella daga y un protector de hombro fueron sus más tempranos tesoros. No tardó en disfrutar sus métodos, encontraba placer demostrándose superior mediante la fuerza y la crueldad, aquello era para lo que habían sido elegidos y colocados en aquel sitio. Le alegraba ser bueno en ello,
el futuro le prometía ser el gobernante, elegido el más fuerte y debía serlo desde el inicio mismo. Aquel no era un entrenamiento, era su vida y formación. Los tutores lo sabían, aunque en incontables ocasiones eran crueles con él, otras tantas le recordaban entre golpizas y frases aisladas, aquello para lo que estaba destinado. Esos tratos le hicieron fuerte y poco piadoso. Pronto asesinó por primera vez, era apenas un niño, por algún motivo aquella vida era la única que recordaba con detalle haber consumido, ese rostro frustrado, agonizante y lleno de odio aún permanecía en su memoria. Recorría los goteantes pasillos cuando se percató de una presencia que lo acechaba desde la oscuridad. Actuó rápido, la lucha fue torpe y dificultosa. El atacante era un joven fuerte, lo suficiente para herirlo profundamente en la mejilla, al igual que él deseaba ser gobernante de la Ciudad Roja. Lo supo porque así lo repitió hasta el último instante, cuando se ahogaba gorgoteante con su propia sangre derramada a través del corte que Dagda infligió en su garganta. Parecía no comprender que su oportunidad tanto como su sangre, se escapaban con cada tibia palpitación, cada una más débil que la anterior. Aquella ocasión se prometió ser un mejor monarca de lo que ese primer niño jamás podría llegar a ser. Fue la primera y última vez que recordaba haber derramado silenciosas lágrimas. Ambos lo hacían, víctima y victimario. Todas las vidas que posteriormente reclamaría no las retendría en su memoria. Fueron muchos más, ciertamente, pero no era su gran número lo que hacía fácil olvidar todos aquellos rostros, era su debilidad la que los volvía borrosos. Aun aquellos que clamaban ser sus amigos le repugnaban, se los explicaba como el resultado natural de su existencia. Creció para ser el mejor guerrero y gobernar por consecuencia a los más débiles. Solo podía haber uno como él y por el contrario muchos de aquellos otros seres. Parecía imposible que ellos fueran sus iguales de raza. Sus amigos no tardaron en entregarle pequeños tributos, así formó una especie de grupo secreto del cual los tutores jamás llegaron a enterarse. No debían de enterarse, las consecuencias de ello podían costarle la vida. Ahí dentro no debía existir la sociabilidad, pero tal regla resultó inútil dentro de la cavernosa y laberíntica estructura donde habitaban. Los débiles buscaban juntarse y compensar con unidad sus carencias. Dagda no los apreciaba, pero aceptaba de buen grado los presentes y su adoración cuando le buscaban y hallaban ahí dentro. Los tributos parecían aumentar proporcionalmente con su fuerza. Se vio en la necesidad en más de una ocasión, de asesinar con sus manos limpias a algún que otro tributario. Estos parecían querer contentarlos siempre con simples objetos o comida únicamente. No podía permitir que creyeran que existía un modo de controlarlo así que actuaba aleatoriamente. Puso particular cuidado en que el resto de su pandilla observara aquellas escenas y aprendiera. Era obligatorio fomentar el sano miedo. Grande fue la sorpresa de las cucarachas cuando los tutores anunciaron una última fase clasificatoria dentro del programa de la arena de madera, una batalla sin reglas en la que solo quedarían vivos unos pocos. Algo debieron de escuchar, quizá los rumores sobre las reuniones llegaron hasta los oídos indicados, aquella fue una verdadera purga de debilidad, una muestra pura de justicia. Era cierto que ya solo quedaban decenas de ellos, pero para el pocos guerreros reales había entre los restantes. Hasta entonces, Dagda veía con repugnancia cómo los grupos de débiles se juntaban como colonias de parásitos, formando pequeños colectivos para protegerse. Odiaba cómo incluso los tutores mostraban debilidad. La vigilancia se había relajado patéticamente las últimas estaciones. Era fácil escabullirse a tal grado que circularon rumores sobre el escape de un aspirante. Era difícil de creer que alguien pudiera escapar de ese agujero. Poco antes de la selección definitiva, se permitieron abiertamente indisciplinadas reuniones en las que aquellas basuras que osaban competir contra él, daban rienda suelta a sus gustos. Dagda entrenaba por entonces, cuando el trono fuera suyo también lo serían todos los placeres. Fue en una de esas reuniones, donde Dagda enfrentó a 6 parásitos que tenían cobarde estrategia detrás de lo que debía de ser un festín en su honor. Sus amigos lo colmaron de bebida y comida. Cuando Dagda dormitaba a esos débiles intentaron tomar su única famélica oportunidad. Disfrutó triturar a aquellos debiluchos que desperdiciaban el honor de enfrentarlo decentemente. Merecían un suplicio lento. Tuvo que matar a 2 de ellos rápidamente, aún para él era arriesgado batallar contra un grupo. Después comenzó a divertirse, arrebató la vista a uno de los traidores cuando hundió profundamente sus cuencas oculares con sus fuertes pulgares. Tras terribles gritos el sujeto vagabundeó patéticamente por largos instantes, mientras sus compañeros sucumbían uno a uno. Finalmente tropezó para morir en algún fangoso rincón.
Degolló lentamente al último, tras haberle arrancado las orejas y la punta de la nariz, tal y como se pela una manzana, mientras le explicaba quién era el señor de Fedori por derecho. Simplemente el más fuerte. Aquella ocasión, Dagda sufrió un profundo corte en su pectoral gracias al trabajo en equipo de los parásitos. Ardía en cólera. Comenzó a detestar las batallas grupales desde entonces, así como a los gusanos que unían fuerzas. Todo marchó después como estaba decretado por el destino. La última fase consistió en una batalla a muerte entre las pocas decenas de aspirantes que ahora eran hombres. Al inicio los débiles disimularon, pero poco a poco su naturaleza salió a flote. Hubo entonces pequeñas traiciones, alianzas esporádicas, amistades por conveniencia, pocos enfrentamientos dignos y muerte al por mayor. Al final solo se hallaban Dagda y 5 de sus supuestos amigos, aquellos sobrevivientes entre quienes algunos aún le entregaban tributo a modo de alimentos, bebidas, pieles o armas. Se habían mantenido fieles hasta entonces, pero sucedió lo natural. 3 de ellos rápidamente olvidaron su devoción y encontraron una terrible muerte. Los otros 2 esperaron hincados fielmente a que su nuevo monarca les decapitara para reclamar para sí el trono de Fedori. Ellos lo reconocían como su señor. Eran aquellos arrodillados quienes ahora adornaban su pared de madera junto con uno que otro distinguible rival, sus verdaderos amigos, los derrotados. Aquella tarde, tras su victoria, los tutores realizaron una ceremonia en la que se le nombró nuevo gobernante de la ciudad roja Fedori. Dagda planeaba como primera orden la muerte de cada uno de los tutores, a quienes odiaba profundamente a pesar de no saber nada de ellos o ni siquiera conocer el rostro de alguno. La orden fue innecesaria, la ceremonia culminó con el suicidio voluntario de estos, quedando uno solo de ellos. Aún lo recordaba, como una silueta encapuchada avanzó hacia él, no vestía como un tutor, quienes usaban capuchas color rojo, este vestía blanco y su gorro picudo ocultaba su rostro. Avanzó y retiró aquella extraña capa blanca. «Mi nombre es Inguma», dijo una mujer, o eso pensó que era. Dagda no había visto a ninguna integrante del sexo femenino. Su cuerpo desnudo era similar al de él, aunque más pequeño y con notables diferencias. Le gustó lo que observó. La mujer se mostraba fuerte y musculosa, tenía múltiples, delgadas cicatrices claras por toda la morena piel, carecía de cabellera, mostrando la redonda forma de su cabeza rapada, uno de sus ojos parecía cegado. «Soy su primera servidora, amo Dagda. He sido criada para ello. Esa es la meta de mi existencia», dijo mientras se hincaba. Inguma le enseñó después que era una gran guerrera, casi tanto como el mismo Dagda, se podía utilizar para entrenar decentemente. La mujer resultó así su más cercana adoradora, una de sus más valiosas posesiones y el último de sus tutores. La portentosa mujer le aconsejaba siguiendo la guía de un antiguo escrito, herencia de quienes la formaron. Su meta era esparcir el oscuro reinado de Fedori por todo el continente. Le enseñó sobre estrategia, cómo dirigir a sus hombres, le narró acerca del bárbaro y creciente mundo que se extendía más allá de los muros de Fedori, le mostró los secretos del cuerpo femenino durante muchas noches y durante los días dirigía en su nombre sangrientas comitivas que volvían con riquezas, oro, pieles, bebidas, niños, jóvenes, mujeres, esclavos y demás regalos de la guerra. Su actividad favorita eran los enfrentamientos uno a uno, la estrategia de las batallas masivas le aburría, así que confió aquello a Inguma. Reabrió entonces la arena de madera para poder luchar cuando deseara un poco del tibio líquido carmesí. Cuando se hubo convertido en monarca, encontró la escandalosa aceptación de su reino en el Coliseo mismo. Era incesantemente vitoreado y adorado cuando asesinaba a los retadores de la arena quienes siempre podían acudir y solicitar una lucha en su contra, su pueblo lo aclamaba y a él le gustaba aquello. Fedori comenzó a crecer con base a robos y saqueos, su terrible ciudad prosperaba bajo su reinado. Sin duda era el centro del mundo. Hubo épocas en las que no acudían guerreros que lo confrontaran, se conformaba entonces con esclavos y tributos humanos, pero aquellas criaturas le aburrían, no hacían sino huir despavoridos. Si alguno llegaba a levantar un arma del suelo era solo para sucumbir al primer ataque. Motivó entonces a los retadores ofreciendo su propio trono y posición, la gorda carnada sirvió bien al inicio. En ocasiones incluso llegaban tontos extranjeros, de las ciudades nacientes que se esparcían por el enorme continente llamado Vendel. Así era como recibieron la noticia de una prosperísima ciudad llamada Kourban, ubicada supuestamente en el centro mismo del enorme y bárbaro continente.
Se decía que poseía riquezas que eran difíciles de imaginar. Odió enterarse que aquella urbe se autonombraba capital de su reino. Aquel atrevimiento lo obligaba a tomar represalias. Una tarde, Dagda se encontraba recibiendo un nuevo tributo de jóvenes, recolectados de los múltiples saqueos y ataques que las fuerzas de Fedori llevaban a cabo cotidianamente. Planeaba separar a los tributos entre aquellos que batallarían contra él y sus nuevos concubinos. Le gustaba variar indiferentemente entre la actividad y sexo. Los tributos pasaron a segundo plano cuando recibió la inesperada noticia de un reto en la arena. Un supuesto caballero de Courban planeaba asesinarlo en su propio terreno. Asistió a Fedori con una comitiva de unos 30 hombres, todos armados con bellas prendas de metal como nunca las había visto. Al parecer aquel tipo había proferido múltiples blasfemias diciendo que Dagda era una especie de demonio y Fedori el infierno sobre la tierra. El caballero alegó que las fuerzas de Fedori atacaron los linderos de su ciudad, robaron cosechas y asesinaron a su gente. Dagda no comprendió por qué no habría de tomar lo que era suyo. Aquel árbol podía estar lejos de su patio, pero aún pese a la lejanía su fruto le pertenecía por derecho. Asesinó, para el gusto de la audiencia, a aquel caballero de manera lenta y metódica. Le sorprendió mucho la hermosa armadura que portaba. Incluso recibió un par de cortes extra por su necedad de no dañarla mientras batallaba. El espectáculo comenzó cuando le quitó el peto a aquel niño que se llamaba Guerrero. Después de un par de cortes le arrancó con sus propias manos también las costillas. Ahora aquella armadura era uno de sus trofeos preferidos. No la utilizó nunca ya que era muy pequeña para él, pero le gustaba observarla. La mujer del caballero de Courban también fue un buen, pero perecedero trofeo. La utilizó y la mantuvo amarrada en la arena misma. A pesar de que se le arrojaba alimento, murió tras solo un par de lunas. El resto de la comitiva tampoco regresó a su ciudad de origen. Le gustaba pensar en las armaduras, armas, y sobre todo los súbditos que los esperaban en aquella supuesta ciudad de oro y plata llamada Courban. Planeaban atacarla, se encontraba verdaderamente ansioso de hacerlo. Le molestaba pensar que existieran tan plácidamente sin rendirle tributo alguno. Deseaba hacerse conocer como su monarca y que fueran conscientes de sus fuerzas. Esta ocasión él mismo dirigiría sus huestes. Inguma, sin embargo, le recomendó esperar y acumular más poder. Así que aumentaron los saqueos a los pobladores de Vendel, quienes no se asentaban en ninguna tierra en un intento de huir de sus fuerzas, pero era inútil, todo le pertenecía a Dagda. En aquellos tiempos se volvió fanático del sexo y sus placeres. Solicitó tributos específicos a los pueblos asentados de Vendel e instó a sus súbditos a saquear más y más a aquellos insensatos que no pagaran lo debido. Su poder crecía, pero los parásitos comenzaban a ser demasiados en otras regiones de Vendel. Odió enterarse que formaron colonias en las tierras más fértiles del continente, las tierras que le pertenecían. Estos parásitos contrataron mercenarios que protegían sus crecientes ciudades, hombres de otros continentes incluso. Courban era ahora protegida por una cuadrilla de mercenarios que resguardaba sus territorios aledaños. Aquello lo alegraba, representaba más batallas futuras y saqueos, hacía mucho más divertido su arte, la guerra. Estaba casi listo para la batalla cuando llegaron al nuevo rumores de la ciudad de plata. Las cosas habían cambiado, los rumores narraban esta vez una historia diferente, la decadencia de aquella ciudad y un desmembramiento que a su vez alimentó las otras ciudades incipientes. Nuevas manchas urbanas nacían en los rincones de Vendel. Aquello le causó gracia, los parásitos eran tan débiles que ni siquiera era necesario un ataque de su parte, perecían solos. En aquel entonces lo entretuvo un nuevo objetivo. El rumor de Rubian llegó a sus oídos, una supuesta aldea antigua en la que cada uno de sus integrantes era, por lo menos tan fuerte como él. Se exaltó tanto de odio y emoción cuando Inguma regresó, con terribles narraciones y solo 6 hombres mal heridos tras una expedición en busca de la villa guerrera. La mujer confirmó la pericia de los rubianos, quienes asesinaron a casi todo su regimiento dejando pocos sobrevivientes. Usted puede luchar contra los rubianos, pero el resto de sus seguidores no podemos, ¿aún?, dijo la mujer. Así que aquello lo emocionaba. Se trataba de la batalla prometida, así que aumentó sus regímenes, entrenaba, mataba, fornicaba, se alimentaba y descansaba. Cada nuevo sol hacía esto para volverse más y más fuerte. Planeaba, como la última ocasión interrumpida, ir personalmente a la batalla. Esta vez no esperaría demasiado, no fuera a ser que estos gusanos también murieran solos. Una ocasión,
Poco de que partieran rumbo a Rubian, descansaba en sus aposentos de la arena de madera, donde últimamente consumía la mayor parte de su tiempo. Dos chicas estaban atadas y amordazadas cerca de la fogata. Le miraron asustadas desde el otro lado de la estancia. Eran muy jóvenes ambas, apenas unas niñas, pero lloriqueaban igual que todos sus tributos. Últimamente se las mandaban así de jóvenes, a Dagda le daba igual. Cuando se acercó se agazaparon. Recientemente le molestaba que los tributos se lamentaran, como si no le pertenecieran por derecho. Antes no se percataba siquiera. Decidió silenciar a las chiquillas en aquel lugar e instante para que se callaran. Planeaba utilizar sus propias manos cuando de improviso lo atacaron, acción que les alargó la vida. Le gustaba que respondieran así, mostraba que su espíritu era fuerte y a él le gustaba consumir lo que poseía fortaleza. Bastaron un par de golpes para calmarlas. Una de las chiquillas escupió una muela sanguinolenta en el terroso suelo. Rasgaba los ropajes de la chica morena, la más fiera de ambas, cuando uno de sus hombres se atrevió a interrumpirlo. Más te vale tener un buen motivo. Gruñó, odiaba que lo molestaran. Amo Dagda, allá fuera hay un joven forastero que lo está retando. Informó su hombre, quien como todos los demás, no se atrevía a mirarlo fijamente. Aún con ambas chiquillas a rastras, una del cabello y otra del blusón destrozado, entró nuevamente a la arena, que se encontraba aún más abarrotada que de costumbre. Su anterior rival aún yacía despedazado en el suelo, descomponiéndose. Como siempre un clamor de júbilo lo recibió, su entrada auguraba espectáculo. Observó esperanzado al tipo que le aguardaba, deseaba encontrar un reto, pero no tenía tal pinta, lucía como un típico caballero más. Se trataba de un hombre bello, como muchos de los tributos que recibía. Parecía estar en excelente condición física, era joven alto y fornido. Portaba una sencillísima armadura de metal sin pulir, sin hombreras y bastante maltratada, una capa negra gastada colgaba a su espalda. Tenía pinta de valiente, pero siempre era de esa manera al inicio. El juglar presentó a su rival mientras Dagda entraba en la escena, así lo había ordenado porque le gustaba salir directamente a la acción. El nuevo rey del reino. Bramó burlonamente el rey de Her. La nueva capital. Añadió dando una vuelta de carro, cayendo arrodillado frente al retador y luego besó sus botas de manera cómica mientras la tribuna rugía entre risas y gritos. Dagda avanzó hacia aquel hombre. Pronto destrozaría sus bellas facciones. Tal vez incluso se divertiría con él ahí mismo. Una vez que lo subyugara el retador sustituiría a las chiquillas. Eso le fascinaba a su público, a sus súbditos. Cuando estuvo a unos palmos arrojó hacia aquel hombre a la niña que arrastraba del cabello. Esperaba que el tonto la intentara capturar para caer sobre él. Pero aquel sujeto corrió hacia un lado ignorando el proyectil. El segundo de ellos lo arrojó con todas sus fuerzas. La chiquilla morena azotó directo contra un pilar causando un ruido seco. Algunas risas resonaron en la arena. Molesto por fallar tomó una de las tantas espadas que estaban en el suelo. Como siempre su gente vitoreó, pero le extrañó un gravísimo grito desde las tribunas. No se confíe su majestad. Rugió desde las gradas un hombretón negro tan grande como el mismo Dagda. Ese tipo lucía como un buen reto, no había muchos de su tamaño. Retomó el enfoque. Atacó a aquel joven hombre en múltiples ocasiones, pero era ágil, a Dagda le tomó poco adaptarse a su velocidad. Tras unos instantes ya había causado un par de nuevos rasguños a aquella armadura. Esa cosa te hace lento. Muy pronto te alcanzaré, parásito. Tanteó. Le sorprendió que aquel hombre tuvo la entereza de responder, casi siempre entraban ahí aterrados o no tardaban en llegar a estarlo. Fue la primera vez que notó esos ojos negros inexpresivos. Realmente eres fuerte y temible. ¿No quieres unir tus fuerzas y las de Fedorí al ejército de Her? Respondió aquella pregunta con un gruñido y otro ataque, pero su rival, tras esquivarlo, continuó hablando. Tú no eres el centro de este oscuro sitio. Afirmó mirándole. Dagda no lo escuchó y atacó más fieramente. Tras unos cuantos bloqueos aquel joven estaba exhausto. Realmente era hábil, sus contrincantes no lograban entretenerlo tanto, pero el final se acercaba. Un impacto directo desarmó a su rival, quien adicionalmente recibió en el mismo ataque un profundo corte en su hombro. Ahora entiendo qué clase de ritual es esta ciudad y qué tipo de paladín eres. Dijo sin sentido el retador, el miedo siempre les hacía expresar insensateces. Luego de ello preguntó. ¿Siquiera conoces a tu formador? Dagda avanzó hacia aquel hombre,
quien, jadeante y de rodillas, sangraba con el hombro colgando sobre su propio peso. Fue entonces cuando una de aquellas niñas atacó a traición a Dagda, quien reaccionando a tiempo impactó con una potentísima patada a la chiquilla, que inconsciente y sangrante azotó sonoramente. Yo soy el soberano de aquí y de todo Vendel. Dagda no sirve a ningún formador. Bramó, cuando súbitamente sintió una punzada en su muslo izquierdo. Era apenas un rasguño. La chiquilla morena lo había apuñalado débilmente con una punta de flecha. La odió por traidora y la tomó del cabello de manera tan fuerte que sintió como arrancaba parte del cuero. No dejaré que lo mates. No dejaré que lo mates. Graznaba la chiquilla una y otra vez como en un trance. Si el rey de Her te mata nos salvaremos. No dejaré que lo mates. Repitió sin parecer notar su error lógico. Aquello le causó gracia, así que decidió sacar a la chiquilla del trance a la mala y divertirse con su reacción. Elige, pequeña traidora, perdonaré a uno de los dos. Dijo tras una bofetada. ¿El rey o tu amiga? Tú elige quién morirá. La niña pareció reaccionar, observando a la otra chiquilla que se arrastraba por el suelo dejando tras de sí un rastro carmesí. Mátame a mí. Deja a mi hermana en paz. Decidió volviendo la cabeza hacia el guerrero retador, como encomendándole a la otra chiquilla. Súbitamente el desafiante realizó un rápido movimiento, apenas si lo notó. Dagda sintió un agudo dolor en el brazo. El reflejo le hizo soltar a su presa, quien cayó y como un sucio ratoncillo huyó de inmediato. Su rival le lanzó un puñal con su brazo sano. Dagda, molesto por el descuido, avanzó a encontrar la victoria. Nuevamente consiguió el mando del combate, pero aquel hombre había tomado un segundo aire gracias al pequeño descanso y le causaba verdaderos problemas. Era un buen guerrero a pesar de ser tan joven. La batalla se encontraba en su momento más tenso, ambos rivales intercambiaban golpes. Su rival parecía debilitarse tras cada nuevo movimiento, sus heridas claramente le reclamaban. En uno de esos intercambios Dagda logró causar un ligero corte a la altura de la mejilla, apenas un rasguño. Pero desde que retomaron el combate era la primera herida infligida, después de ella vinieron más. Faltaba poco para el fin. El semblante de su rival se transformaba poco a poco, por fin reflejaba todo el dolor, impotencia, cansancio y furia que seguramente sentía. Su rival por fin se percataba que estaba perdiendo la batalla y con ello la vida. Era hábil, pero subestimó demasiado la fuerza de Dagda. Quizás después, tras decapitarlo, descarnaría su cráneo para agregarlo a sus trofeos. Desaparece con tu recién fundado reino, soberano de Her. Dijo burlón antes de rematar al retador. Solo yo soy el monarca de este continente. Entonces algo sucedió, todo se volvió lento. Aquella fue la segunda ocasión que miró atentamente aquellos extraños ojos como muertos, en ellos se apreciaba un ligero fulgor naranja. Algo extraño sucedía. El dolor lo invadió, el dolor más terrible que sintiera, no por su intensidad, ya que su vida lo había acostumbrado a peores torturas, sino por su gravedad. De alguna manera era consciente que se trataba de un dolor definitivo. No supo qué sucedió después, solo observó todo desde el sangriento suelo de la arena de madera, mientras en las gradas sus súbditos eran atacados y arrasados por una marea de soldados, una marea negra y rojo. El ejército de Her arrasaba Fedoría hasta sus cimientos. Lo último que escuchó fue la metálica voz de su rival. Muy impulsivo. El odio que me invade al combatir es demasiado fuerte aún como para controlarlo. Por alguna razón pensó en Inguma en aquel fluctuante momento. Él era un gran guerrero, un paladín oscuro digno de este ritual, era un combatiente mucho más fuerte que yo. Continuó su rival. Dagda ardía lenta y ya indoloramente. Llévate a las chiquillas, serán buenos paladines para nuestro propio fin. Busquen los restos de la torre antigua. Percibió mientras todo se apagaba. Es un buen comienzo para fundar Her. Fueron las últimas palabras que llegaron a su ser, antes de que las sombras lo reclamaran.